Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Saludos para todos los que seguís en directo en la sintonía de Radio 1 y Radio 5. Saludos también para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados o más descargados en ese invento. Y saludos a todos los que estáis en la radio online desde cualquier parte del mundo. Saludos desde España, un placer que estéis conectados con el Espacio en Blanco. Nuestro teléfono sigue en marcha por si queréis participar en ese concurso que tenemos, 900-137-137, llamada gratuita. Y ahora seguimos con más temas. Ahora nos vamos a los cielos a descubrir algunos de los misterios con nuestro siguiente invitado, compañero del equipo. En los cielos, nuestro guía Iván Castro, al que ya saludamos. Comandante, ¿da su permiso para subir a bordo? Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo una vez más, por supuesto. Gracias, feliz año. Iniciamos una nueva temporada con esos misterios que hay muchos más de los que creemos, ¿verdad? Y los que sabíamos en aviones, como los que tú pilotas. Pues sí, la verdad es que los cielos y sobre todo los interiores de los aviones a veces están bastante desconocidos en cuanto a un montón de historias extrañas que han surgido por ahí y que os quiero traer porque me parece muy interesante, sobre todo porque son bastante desconocidas y espectaculares. Eso es lo que queremos. Déjame que escuchemos lo que hicimos de esos aviones que desaparecieron en Sudamérica. Sí. Me mandaban a alguien de la zona que parecía que habían vuelto a aparecer o se habían encontrado esos dos aviones que habían desaparecido ¿dónde era? En Ecuador. En Ecuador, estaba recordando el país. Te pasaré el dato para a ver si podemos montar ese rompecabezas. Me ha escrito alguna persona contándome el caso y le respondo a todos que de verdad que además agradezco mucho la actualización de los datos y que nada, que por favor también que nos manden fotografías porque sobre... Se te ha cortado un poquito la comunicación. Que nos manden fotografías, decías, ¿verdad? Exactamente, que nos manden fotografías, que es súper importante siempre ver las pruebas de los hallazgos. Perfecto. ¿Has visto cómo nos escuchan, y cómo la gente está pendiente, nuestros oyentes están pendientes y nos hacen aclaraciones, nos hacen anotaciones, ampliaciones de los temas que tocamos? Vale, pues vamos hoy a tratar el caso de un hombre desaparecido en pleno vuelo. ¿Cuándo fue esto? Pues esta historia sucede en los Estados Unidos. La fechamos el 24 de noviembre de 1971. Y bueno, se trata del famoso David Cooper, las iniciales D.B. Cooper. Y bueno, este hombre era un hombre de mediana edad. Os describo un poco físicamente cómo era por los testigos. Era alto, con una frente ancha. Tenía unas orejas así bastante características y bueno, vestía como estos famosos hombres de negro que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De abrigo y corbata negros y un traje así impecable, ¿no? Uh-huh. Este hombre, la noche en que os digo, el 24 de noviembre del 71, compra un billete en Portland, en Estados Unidos, bajo el nombre de Dan Cooper, y coge el vuelo 305 de la Northwest Orient Airlines y con destino a Seattle. Se sienta en la última fila del avión. Viajaba muy poquita gente aquella noche, 36 pasajeros y 6 tripulantes componían la tripulación del avión. Y bueno, pues se sienta tan tranquilo, pide una bebida y allí el hombre se queda hasta que el avión despega. Pidió un bourbon con soda y el avión despega, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué ocurrió? Cuando el avión despega, le entrega a la azafata una nota escrita. Se llamaba Florence, la azafata de 23 añitos, y bueno, la chica se lo guardó en el bolsillo sin prestarle mayor atención porque estaba muy acostumbrada a que algún pasajero siempre le hiciera alguna proposición indecente, un poco mediante notitas. Uh-huh. Y bueno, se la mete en el bolsillo y no le da más importancia. Y él ya pues se molesta un poco y enseguida le dice, oiga señorita, mire la nota que le estoy poniendo que tengo una bomba, ¿no? Y Cooper pues le informa que en esos momentos el avión que está secuestrado, que lo va a secuestrar, y le indica que lleva una bomba en su maletín de mano y le pide que por favor que se siente a su lado, que le va a dar instrucciones. En concreto, Cooper lo que quiere es que cuando aterricen en Seattle que le entreguen $200,000 americanos, y quiere también 4 paracaídas, que pide ese proceso,
que le reposten combustible en el avión y que cuando aterricen no hagan ningún tipo de tonterías o él va a hacer estallar el avión. La azafata se da cuenta de que aquello va un poco serio, ¿no? Exactamente. Ella pues corre a informar de la situación a la cabina y bueno, este hombre Cooper, él iba escondido detrás de unas grandes gafas oscuras. Y bueno, cuando el avión llega a Seattle, pues los pasajeros desembarcan, los deja bajar a todos y Cooper sigue allí impasible, no se inmuta, espera que le den el dinero, se lo entregan en billetes de $20 y le dan los paracaídas que pide, ¿no? Negocia la salida de 2 azafatas más y se queda solamente con una, que se llama Tina Muglock, y la tripulación de los pilotos. Les da órdenes concretas para, después de volver a despegar, que vuelen a una determinada altura, a una determinada velocidad. Le dice al piloto cómo tiene que colocar ex proceso el avión en vuelo y les pide concretamente que no presuricen el avión para usar la puerta de atrás, porque este tipo de avión era un Boeing 727, pues tenía una puerta trasera justo en la barriga de la cola con escalerillas y la podría... Bueno, él conocía esos detalles del avión. Debía ser un tipo que conocía bastante ese tipo de cosas, ¿no? Experto en aeronáutica. Exactamente. Parece ser que, bueno, podría tener algún tipo incluso de experiencia militar o de entrenamiento en ese tipo. Y él se reparte los 5 kilos que pesaba todo el dinero que le dan por todo el cuerpo, le pide a la azafata que se encierre en la cabina con los pilotos, se queda solo él en el fuselaje del avión, abre la puerta del vientre del avión, la puerta de detrás, y bueno, con ese frío tremendo que hacía fuera, una tormenta además impresionante que había en esos momentos, a más bueno, un montón de miles de pies que volaba el avión, este hombre salta del avión, sencillamente desaparece. Saltar desde un avión de estos comerciales, ¿no? Debe ser algo suicida, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchos expertos han hablado del caso y muchos pensaban que podría ser algún miembro retirado de las fuerzas aéreas, etcétera. Podía tener, desde luego él tenía conocimientos de aerodinámica y de paracaidismo. Y bueno, también fue un poco descartada esa hipótesis al final porque realmente la gente experta decía que eso era un salto suicida. Y además el saltar por detrás de unos motores reactores de un avión comercial, resulta desde luego bastante suicida. Desaparece porque se tira en el avión. ¿Y qué ocurre después? ¿El FBI empieza a buscar a este personaje? Pues sí, hay 2 teorías. Una es que él puede haber muerto en ese salto o sencillamente puede estar viviendo incluso hoy en día, ¿no? Pues disfrutando del dinero. En su día se tomó como un Robin Hood, ¿no? Un poco de la era moderna. Ahora actualmente traigo esta historia precisamente porque en los últimos años, hace muy poquito prácticamente, unas pruebas de ADN podrían haberlo desenmascarado un poco. Y el FBI pues asegura tener unas pistas bastante prometedoras del tema y bueno, están verificando indicios bastante creíbles y sobre todo porque los científicos de un laboratorio en Cuántico, en Virginia, se han puesto a comparar huellas de un nuevo sospechoso que ha salido por ahí con las dejadas por Cooper en una corbata que él se olvida en el avión, dejó colillas de cigarros también, dejó una tarjeta de embarque escrita con unas letras rojas y algunos billetes que le entregaron que él toqueteó, pues también quedaron allí. El dinero dicen que fue en parte recuperado en 1980 y fue hallado precisamente por un niño de 8 años mientras jugaba cerca del río Columbia. En concreto. Ya. Es uno de los misterios que quedan por resolver y para muchos Cooper es la persona que se burló del gobierno y le robó sin dejar víctimas, una especie de Robin Hood moderno y todos quieren que se salga con la suya, pero hay algunas teorías, ¿no? Tú cuentas aquí que incluso tiene un bar. Sí, exactamente. Este hombre tiene dedicado un bar temático que se llama La Taberna de Ariel, que es cerca de donde se cree que realmente podría haber aterrizado Cooper, y se transformó el lugar un poco en una
de culto para esta persona, ¿no? Lo decoró con cientos de recortes de la época y una vez al año se celebra una fiesta en honor de Cooper. La verdad es que hay miles de teorías, pero bueno, incluso hay otras teorías que dicen que en realidad fue una mujer. Hay teorías excéntricas que sobrevivió al salto y, bueno, que incluso pudo haber sido víctima incluso del famoso Bigfoot en esos bosques americanos cerca de Washington, etcétera. Un montón de teorías encima de la mesa, pero lo cierto es que, bueno, se burló de todos y Cooper nunca más apareció. Cooper, el hombre desaparecido en pleno vuelo, es una de las primeras historias que nos cuenta nuestro compañero Iván Castro en este comienzo de año. No sabía yo que había tantos misterios en los aviones y en los cielos, ¿eh? Muchos más de los que tú te piensas, Miguel. La verdad es que, bueno, espero que en este 2015 os pueda contar un montón de misterios que realmente son increíbles y historias, vamos, para alucinar. Nos encantará. Hay otro en Zaragoza que sí que es desconocido también y Totalmente. Que casi nos pone al borde de una catástrofe de proporciones inimaginables, ¿verdad? Sí, esto me interesó bastante porque me gusta mucho, sobre todo, analizar los misterios que tenemos sobre nuestros cielos españoles, que os traeré más historias este año, pero esto sucede exactamente un año antes del 11 de septiembre. Esto sucede la noche del 27 de marzo del año 2000, y bueno, esto sucede casi en la vertical de Zaragoza-Ciudad, y se trataba de un Boeing 737 de una compañía aérea alemana que por aquel entonces existía, que se llamaba Germania. Trasladaba 147 pasajeros y sobrevolaban la ciudad, y bueno, pudo haber sido, el avión cubría la ruta de Tenerife a Berlín y pudo haber sido realmente el primer 11S, digamos, como lo conocemos, ¿no?, en la historia moderna de la aviación. ¿Cómo fue este asunto? Cuéntanos, Iván. Pues os narro un poquito de forma resumida. Esto después de 3 horas y media de vuelo, a las 10 de la noche aproximadamente, un hombre que viajaba a bordo de este vuelo, estaba perturbado mentalmente en principio, accede a la cabina de mando, que quiero recordar que antes del 11S pues era muchísimo más fácil acceder a un cockpit de vuelo y no había tanta seguridad como ahora, ¿no? Y bueno, con la intención de tomar un poco el control del avión y literalmente estrellarlo contra el suelo, ¿no? El hombre entra en la cabina de vuelo, le pregunta al comandante, que se llamaba Heinz Kalbach, qué hace aquí, y le dice el hombre perturbado: bueno, soy del espionaje español, la mafia española controla el avión, han cambiado el catering, las azafatas están también cambiadas. Y bueno, el comandante se lo tomó incluso un poco a cachondeo y, como no vio peligrosidad aparente, le dijo: bueno, pues será mejor que usted vuelva a su asiento y creo que desde allí podrá controlar mejor a la mafia española. Se lo tomó eso de juerga, pero la cosa cambió, ¿verdad? Exactamente. En pocos segundos, pues el intruso volvió a la cabina y se convirtió ya en un agresor puro y duro. Agarró al propio capitán del cuello, lo agarró del brazo, lo intentó ahogar en su propio sillón, el comandante se revolvió, intentó soltarse, forcejearon. El comandante, por supuesto, se defendió y, bueno, todo la verdad es que pasó súper rápido en aquella cabina de vuelo. Sorprende un poco que el copiloto, que era muy fuerte y pesado físicamente, pues no hiciera nada para contener aquella paliza que el comandante estaba recibiendo de este perturbado. Y bueno, el copiloto explicó años más tarde que el intruso que entró en aquella cabina de vuelo era un peligro potencial para la seguridad del vuelo, y él en todo momento lo único que le preocupaba es que no tocara el piloto automático del avión, porque hizo descender bastantes miles de pies la aeronave sobre Zaragoza, y su intención era que no desajustara la navegación y que por supuesto que no tirara el avión abajo. ¿Y qué ocurrió? Pues mira, le gritaron en la propia cabina, se empezaron a oír gritos que parara, por Dios, que los iba a matar a todos, etcétera, y el perturbado dijo: pues eso es lo que busco, ¿no? El comandante consiguió quitarle incluso un zapato al propio agresor. Este intentaba tirarse constantemente encima de los mandos, y al final entre el piloto y el copiloto lo impidieron un poco, y acabó echándole mano del piloto automático el perturbado, que regulaba la altitud del avión, entre otras cosas,
y en ese momento pues intentó lanzar el avión contra el suelo en picado. Ellos seguían forcejeando con él, que por favor, que los dejara ya, etcétera. Ya se veía Zaragoza en el parabrisas del avión, estaban prácticamente encima. El copiloto manda un mayday, a pesar de que nadie allá arriba los podía ayudar, y el comandante empieza a gritar hacia afuera de la cabina que por favor, que ayuda, que vengan a la cabina, esto dirigido a los pasajeros, ¿no? Debieron ser unos momentos terribles, ¿verdad? Eso de tener ahí un tipo que quiere estrellar el avión. La verdad es que, hombre, es bastante agobiante, ¿no? Que una persona entre por detrás de ti y quiera tirar tu avión abajo. Este comandante, con ayuda de diversos pasajeros, lograron reducirlo, ¿no? Le pidió el comandante, se lo llevaron hacia atrás, lo agarraron entre varios pasajeros, lo inutilizaron, digamos, ¿no? Sentándolo en una butaca allí, todo medio ya atado, y el piloto pues llamó al centro de control, a Madrid Control, y comunicó la situación, que bueno, que habían sufrido un ataque, que estaba bajo control. Sorprendentemente no quería regresar a Madrid por esa emergencia, no quiso aterrizar en Zaragoza tampoco, y el comandante, así de simple, siguió su ruta hacia Berlín. Lo autorizaron porque pensaron que ya no había ninguna amenaza más a bordo. Y el agresor, pues finalmente era un berlinés, un ciudadano berlinés de 38 años, se llamaba Oliver, y bueno, fingió incluso un desvanecimiento cuando llegaron a Berlín, se echó a correr cuando se bajó del avión, pero lo cogió la policía de fronteras, y al final lo ingresaron en un psiquiátrico finalmente, y muy poco después este hombre se suicidó. No sé, comandante, si tú sabes estas cosas, si es normal que después de todo ese follón que se montó, no le dijeran en la torre de control que aterrizara en Madrid o en Zaragoza y que le autorizaran para seguir vuelo. ¿Eso no? Exactamente. Bueno, ya hoy en día es impensable que en un suceso de este tipo nosotros continuemos el vuelo después de que cualquier suceso ocurra, ¿no? A bordo, sobre todo, que afecte a la propia seguridad. Este hombre debemos de pensar que este hombre se podría haber revuelto otra vez, podría haber vuelto a armarla a bordo del avión, y podría haber finalmente tirado el avión al suelo en cualquier otro punto de Europa hasta llegar a Alemania, ¿no? Yeah. Bueno, siguió viaje, este hombre fue detenido, pero luego se dio un poco a conocer todo esto. En España no nos enteramos de que sobre Zaragoza hubo un avión que pudo haber caído sobre la población, ¿verdad? Exactamente, Miguel. La prensa en España apenas contó el caso, apenas hay reseñas de la prensa española, sobre todo en Aragón, ¿no? En Zaragoza, exactamente sobre donde fue el incidente, pero en Alemania, fue una noticia con un gran eco. Este comandante incluso llegó a escribir un libro que se titula Mayday sobre Zaragoza, vendió más de 12.000 ejemplares, y bueno, ahí contó, aparte de todas sus memorias como profesional, pues exactamente todo el incidente, ¿no? Como bien te digo, tuvo bastante más eco en Alemania que en España. Este hombre, comandante, bueno, hay fotos por ahí que todo el... ¿Perdona? Estaba diciendo el nombre, era uno de los pilotos más famosos de la antigua República Democrática de Alemania, ¿no? Era, por decirlo de alguna manera, el piloto más famoso de la República Democrática de Alemania. Hay fotos de él, todo el mundo lo puede buscar por el nombre, y hay una foto estremecedora, que es nada más salir de su cabina de vuelo, en ese vuelo, totalmente la cara golpeada, totalmente magullado y con un montón de sangre y de golpes en la cara, y para que todo el mundo pueda ver la gravedad que tuvo aquel suceso. Este hombre fue muy famoso porque llegó a batir incluso el récord Guinness de un aterrizaje comercial de un avión comercial con un avión de pasajeros en la menor distancia posible. Aterrizó un avión soviético sobre una pradera. Aquel avión necesitaba unos 1.800 metros de pista aproximadamente, y él lo consiguió aterrizar en 900 metros. Sin duda es una gloria de la aviación alemana. Castro, tremenda esta historia, y sobre todo que no nos enterásemos de nada, ¿verdad? Y fue hace nada, ¿no? Sí, año 27 de marzo del año 2000. La verdad, este suceso, como te dije al principio, sucedió en el año 2000, exactamente un año antes del 11 de septiembre,
Y bueno, ahora nos llama mucho más la atención cualquier suceso en un avión, sobre todo que repercuta en la seguridad. Antes, pues bueno, quizá no pensábamos, ¿no?, que los objetivos aéreos fueran tan fáciles, pero bueno, ahora hay una conciencia social un poquito más sensible, ¿no?, en cuanto al mundo de la aviación. Y bueno, ya os digo, es totalmente anormal que el avión no se desviara a cualquier aeropuerto español después del incidente. Y bueno, hay que alabar, ¿no?, un poco la sangre fría de esta tripulación, que consiguió, pese a los golpes que recibieron, reducir a este perturbado y salvar la seguridad del vuelo y a más de sus 140 pasajeros, ¿sabes? Y que no ocurriera nada sobre nuestro país. Iván, gracias. Forma de contacto, si alguien quiere contarte historias, aclararte, darte datos. Pues mi email, ivancp25@yahoo.es. Y estoy en Twitter ahora también, sí. @IvánCP25, y por mi nombre me podéis encontrar en el Facebook, Iván Castro Palacios. Gracias, comandante. Seguiremos volando. Es un placer hacer estas travesías contigo. Será un placer volveros a recibir. Yo por entonces trabajaba en un hotel en Edimburgo y me tocó trabajar en la planta segunda. Y al poco de estar allí dentro, pues empecé, a sentirme muy cansada, muy triste y acompañada de alguien que me seguía, que me miraba, alguien o algo, porque allí estaba yo sola. Y poco a poco me di cuenta de que sabía quién era quien me acompañaba, que sin hablar conmigo me había contado todo, me había contado que había muerto allí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, miembros siguientes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí, al atardecer, alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias. La radio se llena de misterios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Soy 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Esa era una postal sonora, una estampa que nos mandaban desde China, uno de nuestros oyentes. Hacerlo, si estáis por ahí y estáis sintonizados en la radio online, en Radio Nacional, mandarnos esa postal sonora, que aquí la pondremos, la recibiremos. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Jonathan Hill y algunas partes de España que queremos daros a conocer, la España misteriosa. Por parte del gobierno norteamericano. Aún así, no sería hasta el año 2001 cuando las antenas de esta emisora dejaran de emitir sus programas y noticiarios que lanzaban hacia el este de Europa en 17 idiomas diferentes. Un año después, en 2002, las instalaciones de Radio Liberty fueron cedidas a Radio Nacional de España, algo testimonial, ya que apenas 4 años después, un 22 de marzo de 2006, el campo de antenas fue derribado. Del momento de la voladura, tenemos un buen número de vídeos en YouTube. Apenas unos segundos bastaron para poner punto y final a uno de los últimos testimonios de la Guerra Fría. Radio Liberty fue durante muchos años un quebradero de cabeza para el gobierno de la URSS y la emisora más potente del mundo. Hoy solo queda de todo aquello los edificios que albergaron los estudios y otras infraestructuras de servicio. Aún siguen planeando sobre aquel lugar
las habladurías que surgieron en torno a la emisora, como la existencia de una base militar subterránea o extrañas enfermedades mortales que supuestamente padecían todos aquellos que se exponían a la radiación de las antenas. Leyendas que no logran eclipsar la historia de un emplazamiento desde el que también se hizo aquella aterradora Guerra Fría que puso al mundo al borde del precipicio. Casi toda la ciudad fue reconstruida al mismo tiempo y se conserva más o menos el mismo estilo neoclásico de Stalin. Nómadas, con Álvaro Soto. La guerra la borró del mapa. La Unión Soviética la rediseñó desde cero. Nos asomamos a Minsk, la desconocida Bielorrusia. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. y 35, 2:35 en las Islas Canarias. Ahí está otro aspecto de esta España misteriosa que no conocíamos, y Jonathan Hill se va a encargar de traernos poco a poco. Y ahora nos habéis pedido que hablásemos sobre el Tao. Hace tiempo hicimos una entrevista a alguien, un autor que acaba de sacar un libro. Esto es lo que nos contaba. Nos vamos hasta Asia para conocer algo más de esa filosofía. Pues aquí vamos a tratar de entender un poco más algo acerca del Tao, y para ello tenemos a Josep María Romero con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, viajero? Pues muy bien y muy feliz de estar con vosotros. Me alegro mucho. Eres, bueno, entre otras cosas, escritor, eres viajero, has escrito un libro que se llama Tao, las enseñanzas del sabio oculto, editado muy recientemente, que nos llamó mucho la atención, porque para escribir un libro de Tao hace falta, ¿eh? Bueno, me di cuenta que, aunque todo el mundo conocía la palabra Tao y taoísmo, la mayoría de gente no sabía exactamente lo que era, no quedaba muy bien definido, y esto, junto con otras circunstancias, me dieron la idea de hacer esto, que es en realidad una introducción al taoísmo. Uh-huh. Dime una cosa, ¿qué tiene Asia? Tú que vives en Tailandia, en Chiang Mai, me has dicho, has estado en China, en India. ¿Qué tiene Asia que tiene tanto atractivo para la gente de esta parte del mundo? ¿Y qué nos puede enseñar? Bueno, yo creo que tiene un pensamiento, una cultura, un pensamiento filosófico, una percepción de la vida muy intensa, digamos, muy diferente a la nuestra, y nos puede permitir pues ver las cosas de otro modo. Creo que sencillamente, básicamente es esto. Tú estás de paso ahora por aquí, por España, vuelves enseguida para Asia, ¿no? Sí. Vale, hemos entresacado algunas de las frases de tu libro, ¿no? Pero en principio, bueno, ¿cuándo surge el Tao? Hace más de 2500 años, tengo aquí, los sabios sentaron las bases de lo que era el taoísmo, ¿no? Sí. Esto... yo me di cuenta, estando hace 2 años que vivía en Shanghai, que yo estaba estudiando un poco de cultura china, las varias ramas de la cultura, y cuando llegué al Tao, que ya me había interesado desde hacía muchos años, me di cuenta que apareció en una época de crisis, como tú bien decías, hace 2500 años, y empecé a leer los textos estos clásicos. El Tao Te Ching es el más conocido, y un par más sobre todo, me centré en estos, y me di cuenta que iban como un guante a nuestra situación de crisis actual. Uh-huh. Eso es que lo que me encendió la lucecita para empezar a dar forma al libro. Sí. Yeah. Se resumió poéticamente, dices aquí, en el Tao Te Ching, el Chuang Tzu, no sé si lo pronuncio bien, y el Li Tzu. Sí, son un poco de recopilaciones. El Chuang Tzu, existió, pero el resto es mayoritariamente recopilaciones de sabiduría que tampoco se sabe demasiado bien quiénes eran. Pero mira, para que lo entienda la audiencia, estamos hablando de un tipo de
filósofos que se podían asemejar a los griegos, especialmente a los griegos presocráticos, digamos, antes de ponerse en ciertas ya estructuras mentales. O sea, eran gente que no pretendía ni ser santos, ni fundar ninguna secta, ni incluso hacer ningún grupo, sino eran personas que a veces pues incluso se retiraban a las montañas, y por eso les llamaron sabios ocultos, que es lo que tengo en el subtítulo del libro, y que de algún modo incluso se podrían decir que eran un poco antisistema, ¿no? Que se dedicaban a pensar. Eran diferentes un poco entre sí, pero globalmente pues escogieron el concepto de Tao para intentar transmitir su idea, de su percepción del mundo. ¿Hay algún nombre que resalte entre todos ellos? Bueno, el Chuang-Tzu, que como personajes reales, el Chuang-Tzu que has nombrado, que dejó un libro fantástico, después podemos decir Lao Tse, que es el que escribió el Tao Te Ching. Lo que pasa es que ahora ya se va sabiendo que no responde a un personaje ideal, sino sería más una recopilación. Yang Tzu también era uno muy radical, pero vamos, para quedarse un nombre, para no irnos demasiado, este Chuang Tse que hemos nombrado, escrito de diferentes maneras, depende del tipo de transcripción que quieras. A veces se pone Zhuangzi, digamos, Chuang-Tzu, pero este es un libro menos conocido que el Tao Te Ching y es fantástico. Es un libro lleno, es muy agudo literariamente y es muy, muy taoísta realmente. Las veces que uno occidental ha tratado de acercarse al Tao con esta mente que nosotros tenemos aquí en esta parte del mundo, llega a la conclusión de que no se entiende nada. Déjame que te diga una de las definiciones que yo tengo por aquí. El Tao que puede conocerse no es el Tao. ¿Cómo se explica eso? Sí, esto en realidad es las dos primeras líneas del Tao Te Ching. O sea que realmente deben ser importantes, ¿no? Te empiezan por decir que, te están diciendo que que con palabras es muy difícil explicar los conceptos de la vida. La vida no se puede explicar en palabras, esto es lo que significa. El concepto de Tao en concreto lo engloba todo, engloba la totalidad de la vida, el movimiento, el fluido, la interdependencia entre todo, y se suele traducir como el camino o la vía, ¿no? El camino o la vía, pero también engloba el principio y el final. Pero las dos líneas estas que tú has escogido y que son muy interesantes y que a nuestra cultura le conviene reflexionar sobre ellas, es que la vida no se puede definir con palabras. Las palabras pues son como herramientas para transmitir en un momento puntual una idea, para entenderse, pero cuando empezamos a confundir la palabra con el concepto, que es siempre mucho más complejo, nos empezamos a equivocar. Ya. Dice también que Tao es todo lo que existe y puede existir. Sí. Esto es una manera poética. Al no poder, digamos, explicar claramente lo que es Tao, porque es como el agua que va más allá, que se te escapa de las manos, pues lo hacen poéticamente, ¿no? Lo engloba todo, ¿no? En un sentido podría ser incluso como en ciertos conceptos, ciertas maneras de definir a Dios, ¿no? En el cristianismo, esto que Dios está en todas partes y en una, estos aspectos más poéticos, para dar la idea que lo engloba todo, pero que hay movimiento y que hay una continuación, digamos, en la vía, hay una armonía. Armonía también es una palabra que podría definir muy bien el concepto de Tao. Ya. Y déjame que lea algunas cosas por aquí que hemos sacado. Habla de metas. Dice: tensa un arco hasta su límite y pronto se romperá. Afila una espada al máximo y pronto estará mellada. Amasa el mayor tesoro y pronto lo robarán. Exige créditos y honores y pronto caerás. Retirarse una vez la meta ha sido alcanzada es el camino de la naturaleza. Qué curioso, ¿verdad? Perfecto, claro. Esto nos va como un guante a la crisis que tenemos, ¿no? Cuando tú quedas cegado por la opulencia, como podríamos decir que nos pasó, ¿no? El nuevo riquismo, que digamos a un nivel bastante generalizado, una gente más que otra, pues cegó un poquito la visión de esas ansias de crecimiento constante, pues digamos te la pegas después inevitablemente. Si en cambio en un momento bueno de opulencia eres capaz de comprender que es solo una parte del proceso, que diríamos el yin y el yang para entendernos, ya que hablamos de cosa china,
pues entonces quizá el sufrimiento es menor, ¿no? Y porque tú ya has visto un poquito lo que vendrá y entonces actúas en consecuencia. En consecuencia, la raíz es la percepción. Primero tienes que verlo y después tienes que actuar en consecuencia. ¿El Tao tiene que ver algo con el budismo zen o con la religión china? Sí. En realidad, esa desnudez tan atractiva del budismo zen proviene del Tao. El budismo llega como religión extranjera a la China, viene de Centroasia, por la vía centroasiática y después ya por otras vías, y entra en contacto con el taoísmo y se dan cosas los unos a los otros. Y una de las más singulares es la escuela de budismo que en China se llama Chan, queda muy influenciada por esta idea de desnudez del taoísmo, que, todo hay que decirlo, sintoniza muy bien con el budismo, porque tú te vas al Buda original y dice algunas cosas, precisamente en referencia que cuando da una flor, por ejemplo, a un estudiante suyo, como diciendo que no puede explicar las cosas en palabras, sintoniza mucho con el taoísmo. Pero allí se concreta en el budismo Chan, que una vez viaja al Japón se convierte en el budismo zen, es decir, tiene una fuerte dosis de taoísmo, el budismo zen, sí. Has dicho un poco que lo que puede aportar el taoísmo ahora en este tiempo de crisis es un poco para conocer, bueno, el momento que estamos y para salir de la crisis. ¿Es así? ¿Puede ser así? ¿Nos puede ayudar en este momento? ¿O qué puede aportar al hombre moderno occidental con esa cabeza que tenemos el Tao? El Tao puede aportar una percepción de la idea de que es necesario percibir las cosas de un modo más amplio y más profundo. En primer lugar, esto es lo más importante, es decir, no solamente lo que tenemos delante de las narices, sino el proceso en general. Esto es lo primero. Y también percibir las diferentes intensidades de las emociones, que en realidad son las que mueven el mundo. O sea, este tipo de percepción es tan amplia, que no la podemos realizar con la razón. Por lo tanto, el Tao lo que insiste es que lo que hay que hacer es cultivar la intuición. En segundo lugar, una vez consigues esta percepción, consiste en no engañarse o no autoengañarse. Muchos de nosotros, a menudo, todos, digamos, pues ha habido situaciones en las que tú intuyes lo que hay que hacer, pero por la razón que sea, miras a otro lado porque en aquel momento no te interesa lo que realmente percibes que es la realidad. Y en tercer lugar sería, pues, actuar según la propia naturaleza profunda de uno, a pesar de lo que hay alrededor, de la presión social, incluso de tus propias emociones tipo soberbia o codicia y tal, pues seguir la naturaleza profunda. Y si tú tienes, pues, no sé, profesionalmente inclinación artística o inclinación de subalterno, pues sea un subalterno, aunque la presión social pues te lleve por otro lado. Todo un camino de superación, y qué difícil, ¿verdad? Sí, porque es un camino que de algún modo, por una parte es individual, depende de la voluntad, y a menudo lo que pasa es que va un poco contracorriente. A mí me sorprende mucho porque habrás visto en el libro o en las citas que tú ya conocieras de Tao, que es puro sentido común. Por lo menos a mí me parece puro sentido común, y en cambio parece tan extremo, radical y contra todo, ¿no? Claro, tú dices sentido común. ¿Cómo hemos perdido la gente de Occidente ese sentido común, que quizá siga estando vigente en Asia, ¿verdad? ¿Qué camino hemos recorrido para perderlo de esa forma tan tremenda como lo hemos perdido, no crees? Sí, bueno, en eso, está presente en los filósofos taoístas, pero vamos a decir que las masas asiáticas tampoco no son, más bien, tampoco siguen mucho la senda del sentido común. Incluso en China, pero digamos, lo que es la masa principal es terriblemente consumista y supersticiosa. O sea, el taoísmo es un refinamiento intelectual de lo que sería el animismo original, pero como pasa con estas cosas, digamos, la cosa de modo muy concreto lo llevan a cabo, por desgracia, solo una élite. Ya.
Estamos casi a puntito de terminar. Déjame que lea 2 frases más que tengo por aquí. La importancia de aceptar nuestra desnudez esencial y la fugacidad de la existencia. La necesidad de confiar en la intuición y desarrollar el sentido de la percepción. Es uno de los métodos o caminos que se pueden dar, ¿verdad? Sí. Esto es digamos, un poco el resumen de lo que propone el taoísmo, que por eso se ponía un poco en contra de los que proponían estructuras y leyes. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en este momento. Nosotros tenemos un sistema de leyes perfecto, democrático, pero en cambio vemos como la condición humana en su parte más oscura pues lo pudre, ¿no? Digamos, es aquello de la letra y el espíritu, ¿no? Podemos tener el mejor código de leyes, pero si después, digamos, no se si la codicia, si la soberbia, si la envidia lo corroe, pues no sirve para nada la estructura. Yeah. Y esto ya lo veían los viejos taoístas. Regresando es como se mueve el camino. El cielo, la tierra y las 10.000 cosas nacen de ser nace de nada. Qué curioso. Déjame que termine hablando un poquito de la virtud. Dice, abrazando al Tao serás abrazado. Con facilidad, suavemente serás como renacido. Aclara tu visión, serás iluminado. Alimenta tu compasión, serás imparcial. Abre tu corazón, serás aceptado. Aceptando al mundo, abrazas al Tao. Sosteniendo y alimentando, creando pero no poseyendo, dando sin pedir, controlando sin autoridad. Eso es la virtud. ¿Cuántas enseñanzas, José María? Es fantástico y oye, que lo hicieran allí en la China remota hace 2.500 años, ¿verdad? Yo me quedé parado, ¿no? Cuando me quedé de piedra, digo, hostia, pero esto vale para hoy día, es fantástico. Quizá porque las cosas auténticas sirven para siempre, ¿no? Sí, señor. Dime una cosa, ¿dónde se practica el Tao en este momento? Bueno, este tipo de taoísmo es personal. El taoísmo filosófico elude todo tipo de grupos, estructuras, por naturaleza. En lo que se muestra como taoísmo, ya es otra línea, taoísmo religioso, que ellos, yo creo que estos sabios filosóficos de los que hablo, no estarían tampoco muy de acuerdo, porque ellos estaban totalmente contra rituales, contra las estructuras, porque decían que les limitaban, digamos. Lo suyo es la desnudez enfrente del universo, ser parte del universo, no enfrente, sino sintonizar un poco en movimiento, en armonía con el universo. Sí. Gracias, José María Romero, por este regalo que nos hace Tao, las enseñanzas del sabio oculto. Nos tiendes una especie de puente para entender, comprender y quizá vivir y practicar lo que es el Tao. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros esta noche. ¿Alguna forma de ponerse en contacto contigo para cuando vayamos este año vamos a Asia, vamos a Vietnam y Camboya, pero visitarte allí en esos lugares donde tú estás? Bueno, si quieres. ¿Tienes página web o algo? Sí, tengo la jmromero.com. jmromero.com. Sí. Pues, o sea, es fácil, en minúscula y sin puntos ni rayas entre medio, todo pegadito. Perfecto. jmromero.com, hay una dirección email de contacto, hay un blog que hoy he subido una cosa, por ejemplo, y bueno, sí, es un lugar de encuentro y con mucho gusto mantendré contacto con vosotros, sí. Pues muchas gracias, José María. Venga, gracias a vosotros. Buen viaje de regreso a Asia, espero verte y darte un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, o en mi caso demasiado pronto, para ser quien quieras ser. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Y terminamos por hoy. Este espacio en blanco se cierra dentro de 7 días más. Si queréis estar con nosotros, teníamos un concurso y estos han sido los 5 ganadores: Carlos Bravo de Salamanca, Guillermo Oro de Madrid, Pepi Rodríguez de Tenerife, Amalia Garrido de Murcia y Federico Suárez de Santander.
poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese premio con la gratitud a todos los que habéis participado en este concurso con vuestras sugerencias y opiniones. Feliz semana para todos. Como decimos, en 7 días volvemos. Hay mucho misterio en nuestro mundo y queremos compartirlo con todos vosotros. Y con el consejo de que sigáis en esta sintonía, hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos. Pues se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.